Pero bueno, gracias a Dios por la bendición que me ha concedido de estar con ustedes, de compartir este fin de semana la palabra con algunos de ustedes. Reciban saludos de parte de Grace Community Church, en especial de Grace en español y el liderazgo ahí. Continuamente oramos por ustedes como iglesia y en particular en el estudio hogareño que el Señor me permite dirigir y enseñar. En la iglesia tenemos varios estudios hogareños y en particular asignamos misioneros por los cuales oramos y estamos al pendiente. Y la familia Willoughby es uno de los misioneros por los cuales nosotros continuamente como estudio hogareño estamos orando y al pendiente de ellos, y eso involucra a la iglesia en Lobos. Entonces también reciban un saludo especial de parte de los hermanos de ese estudio y sepan que continuamente estamos orando y pensando en ustedes. Así que vamos a la palabra del Señor, que es lo que nos trae aquí y lo que más capta nuestra atención en esta mañana. Y estaremos estudiando en 2 Corintios capítulo 5. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 5. Y a pesar de tanta riqueza en este pasaje, vamos a concentrarnos solo en los versículos del 18 al 20, pero me gustaría dar lectura desde el versículo 11 al 21. 2 Corintios capítulo 5, versículos del 11 al 21, y dice así la palabra de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos al Señor para pedir su bendición una vez más. Padre, queremos venir delante de ti en esta mañana rogando en estos momentos que tu Espíritu Santo nos dé atención en nuestras mentes, nos dé la iluminación necesaria para poder acercarnos a tu palabra y entender, conocer más tu carácter, conocer más de tus perfecciones, y permitirnos, Señor, salir de esta reunión comprometidos con la verdad de tu palabra, deseosos de poder aplicarla a nuestras vidas, de poder responder en obediencia y también de poder ministrarla con otros. Rogamos, Señor, que nos hagas atentos una vez más y que podamos ser edificados en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1776 es una fecha que para los
americanos, los estadounidenses, es una fecha probablemente importante. Las colonias americanas luchaban desesperadamente por conseguir la independencia de uno de los imperios más grandes en ese entonces, la Gran Bretaña. Y en esta fecha, 1776, un hombre de 70 años, descrito por los historiadores heroicos como un hombre de cabellos blancos y de mirada brillante, cruza el Océano Atlántico para llegar a París, a Francia. El nombre de este hombre era Benjamin Franklin. Y si alguna vez usted ha visto un billete de $100, probablemente haya visto la imagen de Benjamin Franklin. Si no, pueden pedirle a Jonathan que les comparta uno, él tiene muchos seguramente. Benjamin Franklin fue un hombre muy brillante, un impresor, un inventor, un sabio. Y este hombre fue enviado por las colonias americanas a París con un propósito. Fue enviado como un embajador naciente de la futura nación de los Estados Unidos, con la comitiva de reunirse con el rey Luis XVI de Francia o con alguno de los miembros del poder en Francia para conseguir alianza de alguna manera y poder luchar contra el imperio de la Gran Bretaña. Según narra la historia heroica de los Estados Unidos, el intelecto deslumbrante y la presencia sencilla de Benjamin Franklin conquistó no solamente el corazón de toda la corte francesa, sino del conde de Vergennes, que le permitió poder mitigar la tensión que tenían también las colonias americanas con la misma Francia, con la nación francesa. Finalmente, en 1783, consiguió que se firmara el Tratado de París, que ponía el fin a la guerra con la Gran Bretaña y conseguir las colonias americanas la independencia de los Estados Unidos americanos. Por eso es que Benjamin Franklin es conocido como uno de los protoembajadores más destacados de la historia, porque consiguió una alianza, consiguió un tipo de reconciliación entre las tensiones con las colonias americanas y con Francia para conseguir una unión con ellos y derrocar a la Gran Bretaña. Y así como han habido grandes batallas que han cesado en la historia gracias a algún tipo de reconciliación. Y la razón por la que menciono esto es porque en esta mañana vamos a hablar de una reconciliación que es más sublime, incluso que es una reconciliación que no valdría la pena mencionarla como un tipo de reconciliación, sino como la reconciliación que define, que establece el acto de reconciliar, y es la reconciliación con Dios. Así que nos concentraremos en los versículos del 18 al 20, ahí en el pasaje de 2 Corintios 5 que acabamos de leer, y vamos a ver tres componentes de la reconciliación de Dios, que nos motivan a imitarle. Y mi oración es que salgamos de aquí con ese deseo de imitar ese carácter reconciliador de Dios a la luz de este pasaje. Y vamos con el primer componente. El primer componente aparece ahí en el versículo 18. Y vean el versículo 18 que dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vean la primera frase que aparece aquí en el versículo 18, y todo esto. En el contexto, esta frase está conectando lo que Pablo acaba de decir a la iglesia en esta segunda carta a los Corintios. En el contexto, Pablo está queriendo enfatizar la nueva vida en Cristo que tienen los creyentes.
Está queriendo enfatizar la transformación total que ocurre en el momento de la conversión. Es importante recordar que había en ese momento tensiones, había influencia de falsos maestros que trataban de alguna manera de minar el ministerio de Pablo. Y por eso Pablo es que dice en el versículo 13, si estamos locos es para Dios. Si el mundo piensa que estamos locos, pues estamos locos para Dios. Y el propósito inmediato después es recordarles a los creyentes esa nueva vida que tenemos en Cristo, que hay grandes diferencias entre el hombre que está sin Cristo y aquel que ha sido salvo por Él. Por eso en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay grandes diferencias entre las nuevas criaturas y las viejas criaturas. Por eso Pablo comienza en esta sección en el versículo 18 diciendo, y todo esto, es decir, toda aquella transformación, dice, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Es decir, Dios es quien activa, quien soberanamente transforma al hombre en el momento de la salvación. Pero es a partir de la siguiente frase que Pablo menciona otra descripción de esa transformación, de esa nueva vida en Cristo. Y ese es el primer componente de la reconciliación. Y es que Él es el ejecutor. Él es el ejecutor. El primer componente de la reconciliación de Dios es su ejecutor. Y vean quién es su ejecutor en la siguiente frase. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Muy interesante que los verbos que utiliza aquí Pablo para hablar de la reconciliación, en todo el Nuevo Testamento él es el único que utiliza esas palabras para referirse a la reconciliación, a reconciliar. Y generalmente estas palabras se presentan o se utilizan presentando a Dios como el que reconcilia. Dios es quien reconcilia. El hombre es el que es reconciliado, pero Dios es quien reconcilia. Por eso es que dice que la reconciliación es consigo mismo. La reconciliación es consigo mismo, es para Él mismo. Y esto, hermanos, es un recordatorio de que el propósito final de nuestra salvación no somos nosotros. El propósito final de ser salvos es para Dios mismo. Nuestra salvación es para Él mismo, para darse gloria a sí mismo. Por eso es que Él mismo nos reconcilia para consigo mismo, para con Él mismo. Ahora, este pasaje no es la única vez que aparece aquí en el Nuevo Testamento, como dije. No es la única vez que Pablo introduce este concepto de Dios reconciliando al hombre. Veamos algunos otros ejemplos ahí en Romanos capítulo 5, versículo 11. Romanos capítulo 5, versículo 11 dice, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien también hemos recibido ahora la reconciliación. Hablando con la misma idea, con la misma intención, hemos recibido de Él esa reconciliación. En Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 16, noten en particular el versículo 16, Efesios 2, 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nuevamente reconciliando mediante la obra de la cruz. En Colosenses capítulo 1, los versículos que mencionó el pastor Jonathan hace unos momentos, el versículo 16 en adelante, en particular el versículo 20, ahí en Colosenses 1:20, que leímos, por medio de él, reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Y vean el versículo 21, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Todos estos pasajes precisamente muestran que la reconciliación no es algo que el hombre en sí mismo pueda hacer, sino que es algo que meramente recibe de Dios. Ocurre cuando Dios decide dejar de rechazar al hombre para ponerle en comunión con él. Pero noten el énfasis que Pablo está diciendo en nuestro pasaje. Nos reconcilió consigo mismo con Cristo. Con Cristo, es decir, a través de Cristo. La reconciliación que el creyente tiene con el Padre es a través de su Hijo Jesucristo. ¿En qué consiste la reconciliación a través de Cristo? Precisamente en estas verdades que hemos mencionado, en muchas otras que el Nuevo Testamento nos recuerda, en que Cristo es el mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice esa verdad, en que Él nos ha acercado por medio de su sangre, como leímos ahí en Efesios capítulo 2. En Hebreos 9, en Hebreos 10, el autor de Hebreos recalca que en Él, en Jesucristo, hemos sido movidos de en medio del pecado, de que Cristo propició la ira santa de Dios en un solo sacrificio, una vez y para siempre, en que Él terminó esa obra perfecta, completa de redención, de reconciliación, y se sentó y está sentado a la diestra del Padre. De esa manera es que Cristo es el mediador, es el sujeto de la reconciliación, es aquel que reconcilia al hombre con el Padre. Ahora observemos algunos aspectos importantes de esta reconciliación en estas mismas verdades. La primera es que, número uno, Dios es quien la inicia. Dios inicia esta reconciliación. Y con esto no quiero decir que Dios la inicia y entonces el hombre la termina. Dios la inicia y Dios también es el que la termina. Dios inicia y termina con esta obra completa de reconciliación. Él es el Dios reconciliador. Al mismo tiempo, Dios es un Dios reconciliador, y esto es consistente con el carácter santo de Dios. La reconciliación es consistente, es armónica con el carácter santo de Dios. Así como Dios es un Dios santo, así Dios es un Dios reconciliador. ¿Por qué? Porque Dios es salvador por naturaleza. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la tercera característica, el tercer elemento, es que el hombre no puede, ya que esto es una característica de Dios, del carácter de Dios como reconciliador. El hombre no puede reconciliarse con Él. Y esto es importante porque el hombre ha buscado a través de la historia, ha buscado fallidamente intentar reconciliarse con Dios y no ha podido, definitivamente. Eso es lo que lleva al hombre al crear tantos tipos de religiones. Precisamente el concepto religión significa eso, tratar de religar, de reconectar, de el hombre queriendo reconectarse, reconciliarse con Dios. Ninguna religión es capaz de hacer eso. El hombre ha sido destituido de la gloria de Dios por su pecado. Romanos capítulo 3 nos dice esa verdad. Es incapaz entonces de reconciliarse con Él. Dios es el autor de la reconciliación porque Dios es un Dios reconciliador. Perdón. Me agarró la tos. Dios es el autor de esa reconciliación porque Dios es un Dios reconciliador. Y hermanos, esto tiene que ser parte de una gratitud continua en nuestros corazones, de saber que Él es el que ha decidido reconciliarnos consigo mismo para su gloria. Y esta reconciliación ha traído una acción más en ese carácter ejecutor de parte de Dios en querer reconciliarnos, ha traído una consecuencia más, una acción más. Vean la siguiente frase en ese versículo
18 de nuestro pasaje, 2 Corintios 5:18, dice: y nos dio Él mismo la reconciliación. Nos dio Él mismo la reconciliación. Es decir, que el resultado, una evidencia de esa reconciliación a través de Cristo es que Él nos ha dado el ministerio a nosotros, los reconciliados con Él, de la reconciliación. Y esto equivale a esa gran comisión, a lo que estamos comisionados como iglesia. Noten cómo utiliza Pablo aquí la palabra ministerio. Siempre que vemos este concepto de ministerio en el Nuevo Testamento hace referencia a un servicio humilde. Ministrar significa servir humildemente. Cuando estamos ministrando, estamos sirviendo humildemente a otros. Ahora, esto no está diciendo que nosotros somos los reconciliadores. Nuevamente, el ejecutor de esa reconciliación es Cristo. Dios mismo es quien reconcilia. Nosotros somos precisamente los que ministramos esa reconciliación de Dios. Nosotros somos ministradores, tenemos el privilegio de poder ministrar, de poder dar a conocer el carácter reconciliador de Dios. Ahora, esta es la explicación que Pablo da respecto a esta reconciliación de Dios aquí en el versículo 18. Pero vean el versículo 19, hermanos. Vean el versículo 19, que es muy similar a lo que Pablo acaba de decir en este versículo 18. Continúa Pablo explicando este carácter reconciliador de Dios y dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo básicamente está repitiendo lo mismo que acaba de explicar en el versículo 18. El versículo 19 está repitiendo básicamente lo mismo, explicando lo mismo. Y siempre que en el Nuevo Testamento vemos una repetición, una explicación más profunda de un concepto, es porque los autores del Nuevo Testamento están haciendo un énfasis. Pablo está queriendo hacer un énfasis aquí con dejar en claro ese carácter reconciliador de Dios. Busca que la iglesia lo tenga muy presente y por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Noten cómo esta frase que Dios estaba en Cristo va en conjunto con el versículo 18 donde dice que esa reconciliación es a través de Cristo. Cristo es ese agente de la reconciliación. Y la lógica detrás de esto es que recuerden que el creyente está unido a Cristo y que Cristo está unido al Padre. Por lo tanto, eso es precisamente lo que consigue en reconciliar, unirnos al Padre por medio únicamente de Cristo. Ahora vean cómo esa frase misma dice reconciliando consigo al mundo, reconciliando consigo al mundo. Y esto no es simplemente algún tipo de conexión universal. Algunos universalistas se agarran de este pasaje y otros en la Escritura para decir que la salvación entonces es para todos. Como Cristo vino a reconciliar consigo al mundo, a todo el mundo, entonces todos son salvos, la salvación es para todos. Pero evidentemente esto es una mala interpretación de ese pasaje. Siempre que vemos la frase al mundo o la palabra mundo en la Escritura, siempre debemos recordar que esto es una referencia solamente a la humanidad en general. Es decir, que Cristo vino a reconciliar no solamente a un tipo de gente, no solamente a una raza, no solamente a una nación, a un país, etcétera, sino a todo el mundo, al hombre sin distinción. El mundo es la esfera de la reconciliación. Personas
de toda raza, personas de toda nacionalidad, de toda cultura, son las que llegan a ser alcanzadas por la reconciliación de Cristo. Y esto nuevamente debe de recordarnos el contemplar ese carácter reconciliador de Dios, el deseo de Dios por querer reconciliar. Ahora, la pregunta para nosotros puede ser, bueno, ¿cómo es que Dios reconcilia? ¿Cómo es que a través de Cristo se ve esa reconciliación? Y Pablo responde esta pregunta en la siguiente frase del versículo 19, y esto es lo que precisamente nos da ese segundo elemento del carácter reconciliador de Dios. El segundo elemento del carácter reconciliador de Dios lo vemos en la siguiente frase del versículo 19, que dice así: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados, sus transgresiones. El medio de la reconciliación es el perdón de pecados, y ese es el segundo elemento del carácter reconciliador de Dios, el medio que Él provee. El medio, no solamente el ejecutor, sino también el medio de la reconciliación. Y este es el medio, el perdón de pecados. El perdón de pecados es el medio. Pero para hablar del perdón de pecados, primero es importante preguntarse, ¿por qué es que el hombre necesita ser reconciliado con Dios? Hemos estado hablando del carácter reconciliador de Dios, de que Dios ha provisto ese ejecutor de la reconciliación, pero una pregunta básica hasta ahora tiene que ser, ¿por qué es que el hombre necesita ser reconciliado con Dios? ¿Cuál es la realidad inminente que está presenciando el hombre, en todo el mundo, por lo cual necesita ser reconciliado con Dios? Y aquí está la respuesta en Romanos capítulo 5, versículo 10. Hace un momento hice yo referencia al versículo 11, pero vean el versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Esta es la razón. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La razón es porque el hombre es enemigo de Dios. Lo que ha puesto esa enemistad entre el hombre y Dios es el pecado del hombre. El pecado es lo que ha separado al hombre de Dios, lo que ha generado ese conflicto. En Isaías 59, versículo 2, Dios está hablando por medio del profeta diciendo: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es la razón por la cual el hombre necesita ser reconciliado con Dios. Por eso es que Dios mismo ha provisto al ejecutor y ha provisto el medio por el cual ese ejecutor lleva a cabo la reconciliación, y es el perdón de pecados. El perdón de pecados. Ahora, ¿qué significa que Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados para poder reconciliarnos con Él? Literalmente esta frase significa o dice que Dios no hace un inventario de nuestros pecados. ¿Qué significa que Dios no hace un inventario de nuestros pecados? Bueno, porque significa una realidad muy importante, que al momento en el que somos reconciliados con Él, podemos ver todas las perfecciones de Dios en esa obra de reconciliación. Y esto no significa que simple y sencillamente Dios dejó a un lado nuestros pecados. No significa que simple y sencillamente Dios dijo, bueno, está bien, pecaste y ya sigue adelante. No significa que los ignoró, no significa que nada más los dejó ahí y siguió adelante con su obra reconciliadora. No. El poder afirmar, el que Pablo afirme
que Dios no toma a cuenta nuestros pecados a la hora de reconciliarnos, significa que Él ya lo hizo, que Él ya tomó a cuenta nuestros pecados y los tomó a cuenta castigándolos en Cristo. Dios no toma a cuenta nuestros pecados para reconciliarnos porque ya lo hizo y los castigó en Cristo. Él mismo proveyó un sustituto que rindió cuentas por nuestros pecados. Todas las deudas de los que creemos, de los que hemos sido reconciliados, han sido saldadas por la justicia de Cristo, imputada en la cuenta de nosotros, hacia Él. Noten cómo simplemente no los está ignorando, dejando de lado como normalmente pensamos, sino que los cargó en la cuenta de nuestro reconciliador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que esto confirma que esa reconciliación es solamente a través de Cristo. Él ha venido a reconciliarnos y por eso es que Él es el medio de ese perdón de pecados, porque Él pagó esa cuenta para que Dios no la considerara y nos pudiera reconciliar con Él. Escucha lo siguiente: sin perdón no hay reconciliación. Sin el acto de perdonar no existe el acto de reconciliar. Y esto nuevamente nos recuerda cómo el carácter perdonador de Dios armoniza perfectamente con el carácter reconciliador de Dios. Así como Dios es un Dios perdonador, también Dios es un Dios reconciliador. El perdón de pecados es ese único medio coherente, armónico con el carácter de Dios que nos lleva a ser reconciliados. Hermanos, esto es una bendición enorme. Por eso el salmista en el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, expiado su pecado. Pablo mismo lo dice en Romanos capítulo 4, en el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es motivo de alabanza para nosotros, el saber que tenemos un Dios que no solamente nos ha perdonado los pecados, sino que también nos ha reconciliado con Él. Que con toda naturalidad Él podría solamente perdonarnos y olvidarse de nosotros, pero Él nos perdona y también nos reconcilia con Él, nos une a Él. Hermanos, ¿cuánto tenemos que recordarnos constantemente de que hemos sido perdonados con Dios? ¿Qué tan frecuente tiene que ser esto en nuestra mente? ¿Qué manera de humillarnos? ¿Qué manera de llenarnos de gozo, de saber estas verdades eternas, verdades espirituales en nuestra vida? ¿Qué medio tan perfecto, qué medio tan justo para la reconciliación? El perdón de pecados. Ahora, vean cómo este perdón de pecados y esta reconciliación ha traído una consecuencia. En la siguiente frase del versículo 19, la última frase, 2 Corintios 5, 19, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuevamente este versículo armoniza o termina de la misma manera que termina el versículo 18, es un paralelismo. Vean cómo en el versículo 18 dice que nos dio, por consecuencia de esta reconciliación, nos dio el ministerio de la reconciliación, y aquí en el versículo 19 termina diciendo que nos encargó, que nos encomendó la palabra de la reconciliación, un paralelismo. El ministerio de la reconciliación con la palabra de la reconciliación. Literalmente está diciendo que Dios ha puesto en nosotros esa palabra de reconciliación. Y nuevamente, evidentemente se está refiriendo a la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Es muy interesante cómo Pablo utiliza aquí en este versículo 19 la palabra de la reconciliación, el logos de la reconciliación, para contrastar
todas las influencias de los falsos maestros en el contexto que vivía la iglesia en Corinto, que no podían dar ningún tipo de logos, ningún tipo de palabra, sino todo era basado en mitos. Todo era basado en mitos, en creencias, en suposiciones, en algo ficticio. Pero Pablo dice que a aquellos que hemos sido reconciliados, Dios nos ha encomendado esa palabra de la reconciliación como consecuencia. Dios mismo es quien ha depositado el evangelio de la reconciliación. Y esto, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio no solamente el saber que Dios es ese ejecutor de la reconciliación a través de Cristo, no solamente saber que Él ha utilizado el medio perfecto que es el perdón de pecados y que la consecuencia de eso es que ahora nosotros podemos predicar esa palabra de reconciliación, sino que esto definitivamente nos lleva a otro componente importante de ese carácter reconciliador de Dios, y es el tercer componente, es el resultado final de esa reconciliación de Dios. El resultado final, el tercer elemento, el tercer componente de la reconciliación de Dios es ese resultado. Y vean el versículo 20. Vean el versículo 20. Aquí está el resultado. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El tercer componente de ese carácter reconciliador de Dios es un resultado, y es que los que hemos sido reconciliados somos como resultado embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante de aquella nación que lo envió. El embajador actúa como el rostro, como la voz oficial de un país ante otro gobierno. El embajador es el canal formal para transmitir mensajes, acuerdos, firmar acuerdos, expresar posiciones y también para mantener un contacto político. Es lo mismo que vimos en la historia de Benjamin Franklin. El embajador es esa persona que habla por el jefe del estado de su nación. Pero hoy en día la función de embajador se hace más evidente y resalta sobre todo en un aspecto, y es que en este juego político el embajador tiene el peso importante de evitar un conflicto entre la nación que le envía y la nación en la cual reside, y evitar ese conflicto obviamente mediante diálogos entre naciones, mediante acuerdos, etcétera. En eso se basa hoy en día la diplomacia. Pero hermanos, aquí estamos hablando de una diplomacia mayor, de un tipo de embajador mayor. Estamos hablando de la diplomacia más sublime que pudiera existir, y es la diplomacia no de evitar conflictos, sino de resolver el conflicto más grande que pueda existir y reconciliarlo. Es buscar la reconciliación, es no solamente evitar un tipo de conflicto, resolver un tipo de conflicto, sino resolver el más grande conflicto y reconciliarlo. Y desde luego estamos hablando de el conflicto que el hombre tiene por su pecado con Dios, cuyo fin no es solamente resolverlo, sino reconciliarle con Él. El título de embajadores para aquellos que hemos sido reconciliados. Somos embajadores de Cristo, y esto implica un aspecto más grande, y es que en el momento en el que somos reconciliados con Dios, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice en Colosenses capítulo 1, el versículo 13. Por eso es que recibimos el título de embajador,
No podemos ser embajadores de una nación extranjera que no nos pertenece. Pero el hecho de que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino del amado Hijo, eso nos ha sido conciliado, nos otorga ese derecho de parte de Dios, ese privilegio de parte de Dios de poder ser embajadores aquí en la tierra. Vean cómo esta reconciliación no solamente nos ha traído el hecho de no tomar en cuenta nuestros pecados para el día del juicio, sino que nos ha posicionado de una manera muy especial. El ser reconciliado con Dios nos ha traído consigo el ser adoptados por Él, el ser ahora siervos de Él, el ser ahora llamados hijos de Dios. Y ahora pertenecemos al reino más sublime que pudiéramos pertenecer. Y más aún que nos da el privilegio de ser embajadores de ese reino aquí en la tierra. En última instancia, hermanos, el resultado de la reconciliación con Dios ha sido la unión que tenemos con Él. El resultado de la reconciliación es la unión que tenemos con Él, la unión con Cristo, la unión con Dios. Noten cómo Pablo explica también de manera detallada en qué consiste esa labor del embajador reconciliado. Vean la siguiente frase del versículo 20 que describe, que explica detalladamente en qué consiste esa labor del embajador. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nuevamente, esta es la función que realiza todo embajador. Habla a través de la nación o el jefe máximo de la nación que lo envía. Eso es lo que hace el embajador de Cristo. Habla por medio de Cristo. Y vean cómo Pablo afirma aquí y resalta que el mensaje de nuestra predicación del Evangelio es: reconcíliense con Dios. Eso es lo que hemos de predicar a aquellos que necesitan esa reconciliación, aquellos que viven en el reino, bajo el reino de las tinieblas. Reconcíliense con Dios. Y esto es muy interesante porque acabamos de decir que Dios es quien reconcilia. Entonces, de alguna manera nos podría sonar una cierta incoherencia el que la predicación del Evangelio debe ser: reconcíliense con Dios. Pero bueno, Dios es el que reconcilia. ¿Por qué la predicación del Evangelio consiste en esto? Bueno, porque el hombre es responsable. El hombre es responsable de responder a esa reconciliación. Y es lo que vemos siempre en esta obra redentora. El hombre es responsable de su pecado. Y Dios es quien activamente le atrae a Él. Aquel que ha sido atraído por Dios es aquel que responde a esa predicación de la reconciliación. Pero vean lo que quiere decir la frase, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Esta frase quiere decir que nuestra labor como embajadores es predicar ese evangelio de la reconciliación, y que cada vez que lo hacemos, hermanos, el Padre está rogando a los perdidos a través de nosotros que en el nombre de Cristo se reconcilien. Cada vez que nosotros estamos predicando el evangelio de reconciliación a un inconverso, el Padre está rogando a través de nosotros, a través de esa predicación, que en el nombre de Cristo, que por favor en el nombre de Cristo se reconcilien con Él. Hermanos, qué privilegio para nosotros ser esos embajadores de la reconciliación eterna. Qué motivación tan grande el saber que cada vez que yo predico el evangelio a un inconverso, es como si el Padre está hablando directamente a esa alma
y le está rogando, le está suplicando esa alma, en el nombre de Cristo, reconcíliate, en el nombre de Cristo, reconcíliate. Hermanos, no podemos quedarnos callados. Como iglesia no podemos quedarnos callados. El mundo está en guerra en todos los sentidos. El mundo está en conflicto. El hombre sin Cristo, el hombre que está bajo el reino de las tinieblas, está en un conflicto mayor, en el conflicto más grande que puede existir. Está enemistado con Dios por su pecado. Y nosotros tenemos esa palabra de la reconciliación. Que Dios cumpla esa obra de reconciliación. El ministerio de la reconciliación que se nos ha sido confiado es un llamado sublime. Es un llamado sublime. Aún hay muchas almas enemistadas que necesitan a Cristo para ser reconciliadas. Dios es quien define esa reconciliación. Dios es quien ha enviado ese ejecutor, quien ha provisto ese medio y quien ha dado como resultado embajadores para que prediquen esa reconciliación. Pero hay otro elemento importante en estos últimos minutos que quisiera resaltar, otra implicación importante de estudiar y de conocer el carácter reconciliador de Dios. Y es que cada vez que conocemos a Dios, cada vez que estudiamos alguna perfección de Dios, alguno de sus atributos, debemos ser motivados a imitarle, a imitar su carácter, a imitar sus perfecciones. Por eso es que Dios dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Es decir, imiten mi santidad. Y de la misma manera, hermanos, necesitamos imitar el carácter reconciliador de Dios en nuestros conflictos con otros. Necesitamos imitar al Dios reconciliador en el conflicto, en los conflictos que tenemos muchas veces unos con otros. Recuerde que Dios, número uno, está pronto para reconciliar. Dios está dispuesto a reconciliar. Dios es quien ha tomado esa iniciativa de reconciliar al hombre. Él no está esperando a que el hombre, que por cierto es responsable de esa enemistad contra él, venga delante de él a buscarle. No, Dios, Él es el que toma esa iniciativa y va a buscarnos. Hermanos, necesitamos imitar a Dios en tomar la iniciativa de querer reconciliar con aquellos que tenemos conflicto. ¿Qué mayor ejemplo de humildad? ¿Qué mayor ejemplo de humildad que el de mismo Cristo, quien no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para precisamente cumplir esta obra de reconciliarnos con el Padre? Recuerde que el medio que Dios utiliza para reconciliar es el perdón. Sin perdón no hay reconciliación. Entonces, no pensemos que necesitamos hacer como que no ha pasado nada con aquella persona con la que he tenido un conflicto y eso es lo que va a reconciliar. No, Dios trató con nuestro pecado y Dios lo castigó en Cristo. No simplemente lo ignoró, no simplemente dejó que pasara el tiempo, no simplemente hizo que se enfriaran las cosas, hizo que pasara las circunstancias y otras conversaciones, etcétera. No, Dios lo tomó en cuenta y lo castigó en la cruz de Cristo. Y Dios nos ha provisto ese medio de perdón. Si hemos sido perdonados, entonces nosotros, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos perdonar a otros. ¿Cómo no vamos a perdonar a aquellos con los que tenemos un conflicto si hemos sido perdonados por el conflicto más grande, el conflicto eterno? ¿Cómo no vamos a imitar ese carácter perdonador de Dios? Por supuesto que podemos, porque Él nos ha dado su Espíritu para poder imitar ese carácter perdonador y reconciliador de Dios. Y número 3, recuerde que el resultado de la reconciliación de Dios es la unión que tenemos con Él. Es la unión que tenemos con Él. No existe reconciliación distanciada. No existe ningún tipo de reconciliación genuina que ponga distancia de por medio. La reconciliación genuina, la que imita el carácter reconciliador de Dios, se evidencia en que trae más unión. Trae incluso más unión antes de
de que existiera el conflicto, de la que existía antes del conflicto. No es la misma que existía antes del conflicto, es mayor. Cristo no vino solamente a resolver el conflicto que teníamos con el Padre, la enemistad que teníamos contra Él, sino a reconciliarnos, a unirnos a Él. En ocasiones, cuando estamos en medio de un conflicto con otros, solemos enfocarnos en eso, en resolver, en aclarar la situación, en aclarar las conversaciones, las ofensas. Pero en ocasiones el resultado de eso es distanciamiento. Pensamos que no puede haber más amistad, pensamos que no puede haber más unión. Pero así no ha sido lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo. Él nos ha unido a Él nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho embajadores de esa reconciliación. Hermano, no subestimes el carácter reconciliador de Dios. Al contrario, imítale. ¿Qué mejor forma de acompañar la predicación del Evangelio de la reconciliación que vivir imitando el carácter reconciliador de Dios en las relaciones unos con otros? Que el Señor nos provea continuamente de su gracia para poder imitar ese carácter reconciliador de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre por permitirnos conocer que eres un Dios que reconcilia. Eres el Dios que ha decidido por tu beneplácito, por darte gloria a ti mismo, el reconciliarnos a nosotros por medio del perdón de pecados a través únicamente de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque el resultado de esa reconciliación ha sido que hemos ahora tenido vida eterna, una vida unida a Cristo, unida a ti. Padre, te alabamos por eso y queremos rogarte que nos hagas conscientes de poder imitar continuamente el carácter reconciliador tuyo. Y, Señor, también de ser motivados a predicar ese evangelio de la reconciliación, de no quedarnos callados, sino de abrir nuestras bocas para que podamos imitar ese llamado del Padre a aquellas almas perdidas, rogando que en el nombre de Cristo se reconcilien contigo. Gracias, Señor, por este privilegio inmerecido que nos das de ser tus hijos, de ser embajadores en esta tierra de la reconciliación más gloriosa. Danos conciencia continuamente de estas verdades eternas, profundas, importantes y que nos lleven, Señor, a imitarte continuamente. Gracias por Cristo, gracias porque en Él tenemos vida eterna. Y rogamos, Señor, que sigas glorificándote continuamente en nuestras vidas. Yo te ruego por esta congregación, por tu iglesia aquí en Lobos, en este país, que, Señor, sigan esos embajadores motivados a predicar y alcanzar más almas para Cristo. Y, Señor, que tu nombre siga siendo predicado en todo rincón de la tierra, para tu gloria. En el nombre de Él oramos. Amén.